Antes de los superhéroes que hoy dominan el cine, antes de los trajes, los poderes y los universos compartidos, hubo un niño pobre en Nueva York, un niño sin poderes, sin contactos, sin un futuro garantizado. Su nombre real no era legendario, se llamaba Stanley Martin Lieber. Y en ese momento nadie imaginaba que ese nombre cambiaría la cultura del mundo para siempre. Stanley Martin Lieber nació en 1922, en Manhattan. Era hijo de inmigrantes judíos rumanos y creció durante la Gran Depresión, una época donde soñar era un lujo. Su familia vivía en un pequeño apartamento de un solo dormitorio en el Bronx en su padre. Un sastre apenas conseguía trabajo, y la sombra de la pobreza era una compañera constante. Pero Stan tenía algo que lo hacía diferente, una imaginación inagotable. Mientras otros niños escapaban de la dura realidad jugando en la calle, él la reescribía en su mente, creando mundos y personajes que lo transportaban lejos de las dificultades económicas. Soñaba con ser actor, con estar en el centro del escenario, una fantasía que más tarde se haría realidad de una forma que nunca imaginó. Stan se enamoró perdidamente de las historias. Leía todo lo que caía en sus manos: aventuras de capa y espada, ciencia ficción, novelas de héroes como los de Arthur Conan Doyle o Mark Twain. Soñaba con convertirse en un gran escritor, en el autor de la gran novela americana. Para él, la literatura era el arte supremo. Los cómics, en su mente, eran solo un trabajo menor, algo temporal para pagar las cuentas mientras perseguía su verdadero sueño. Lo que no sabía era que ese trabajo menor no solo se convertiría en su destino, sino que redefiniría el concepto de narrativa para siempre. En 1939, con apenas 17 años, gracias a la ayuda de un tío Stan, consiguió un trabajo como asistente en una pequeña editorial llamada Timely Comics. La empresa que décadas más tarde se transformaría en el gigante que todos conocemos como Marvel. Su trabajo era increíblemente humilde. Rellenaba los tinteros de los artistas, corregía textos, traía café y se aseguraba de que no quedaran marcas de lápiz en las páginas terminadas. Era el chico para todo, invisible para la mayoría. Nadie apostaba por él. Pero Stan no solo trabajaba, observaba, escuchaba, aprendía cada secreto del oficio, desde cómo se estructuraba una historia hasta cómo se dibujaba una página. Estaba esperando su oportunidad. Y la oportunidad llegó. En 1941 le pidieron que escribiera un texto de relleno de 2 páginas para un número del Capitán América. Fue su primera publicación, pero no quiso usar su nombre real. Stanley Martin Lieber era el nombre que reservaba para sus futuras novelas importantes, así que firmó con un seudónimo que sonaba pegadizo: Stan Lee. No quería gastar su verdadero nombre en cómics. Ese seudónimo, nacido de la modestia y la ambición literaria, se volvió inmortal. Justo cuando su carrera empezaba a despegar, el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial. Stan fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Pero no luchó en el frente con un fusil. Luchó con palabras. Fue asignado al Signal Corps, donde escribía manuales de entrenamiento, guiones para películas didácticas y hasta eslóganes para carteles de propaganda. El ejército lo clasificó oficialmente como dramaturgo, uno de los únicos 9 hombres con esa designación en todo el ejército estadounidense. Cuando regresó del servicio en 1945, el mundo había cambiado, y el interés del público por los superhéroes patrióticos también había comenzado el declive. Durante los años 50, Stan Lee se encontró en una profunda crisis creativa y profesional. El mercado de los cómics estaba dominado por historias de romance, westerns y monstruos gigantes. Se sentía frustrado, escribiendo historias genéricas, sin alma, que no le representaban en absoluto. Día tras día, creaba tramas vacías sobre monstruos repetidos que atacaban ciudades y eran derrotados sin más. Sentía que su talento se estaba desperdiciando, que su sueño de ser un gran escritor se había convertido en una pesadilla de mediocridad. Estaba aburrido, desmotivado y a punto de renunciar a la industria de los cómics para siempre. Justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, su esposa Joan Bucaque Lee, una exmodelo británica que siempre fue su mayor apoyo, le dijo algo simple, pero que lo cambió todo. Al verlo tan desdichado, le dijo antes de renunciar: ¿por qué no escribes una historia que a ti te gustaría leer, la que de verdad quieres contar? Si te van a despedir de todos modos,
Al menos hazlo siendo honesto contigo mismo, diciendo lo que tienes que decir. Esas palabras fueron una revelación. Stan decidió que no tenía nada que perder. Decidió romper todas las reglas del cómic y crear algo completamente nuevo. En 1961, en colaboración con el legendario artista Jack Kirby, nacieron los Cuatro Fantásticos. No eran los típicos superhéroes perfectos. Eran una familia disfuncional. Discutían, tenían celos, se preocupaban por el dinero y la fama. Eran héroes con problemas reales, con una humanidad que nunca antes se había visto en los cómics. El público conectó de inmediato. Fue un éxito rotundo. Stan Lee, a sus casi 40 años, por fin había encontrado su voz. Había descubierto la fórmula mágica a personajes imperfectos en un mundo realista. Poco después, Stan quiso llevar esa idea aún más lejos. Se le ocurrió un nuevo héroe, un adolescente tímido, inseguro, con problemas de dinero y mala suerte en el amor, que además era huérfano. Ann lo llamó Spider-Man. Cuando le presentó la idea a su editor, Martin Goodman, la respuesta fue un no rotundo. Goodman le dijo que a nadie le gustaría un héroe adolescente, que los héroes no tienen problemas personales y sobre todo que la gente odia las arañas. El personaje fue rechazado, pero Stan insistió. Encontró una revista de antología que estaba a punto de ser cancelada, Amazing Fantasy, y publicó allí la primera historia de Spider-Man, pensando que no importaría si fracasaban el resto. Es historia. Amazing Fantasy número 15 se convirtió en uno de los cómics más vendidos de Marvel. En los siguientes años, junto a artistas como Jack Kirby y Steve Ditko, la creatividad de Stan Lee explotó. Nacieron Iron Man, un millonario arrogante con un corazón dañado; Thor, un dios desterrado por su soberbia; Hulk, un científico cuya ira lo convierte en un monstruo; los X-Men, un grupo de marginados temidos por la sociedad que juraron proteger. Marvel se convirtió en una revolución cultural. Stan Lee no solo escribía las historias, también creó el método Marvel de colaboración y hablaba directamente a los lectores en las páginas de correo, creando una comunidad de fans leales. Rompía la cuarta pared, los llamaba verdaderos creyentes y los hacía sentir parte de algo grande. Los fans no solo compraban los cómics, amaban a la persona detrás de ellos. Pero el éxito masivo no significó control ni riqueza para Stan. A pesar de ser la cara y la voz de Marvel, él no era el dueño de los personajes que había co-creado. Los derechos pertenecían a la compañía. Mientras otros se hacían multimillonarios con la venta de la empresa y los derechos cinematográficos, Stan siguió siendo, en esencia, un empleado. Vio cómo el universo que él había ayudado a construir se convertía en un imperio corporativo que, en muchos sentidos, ya no le pertenecía. Esta fue una de las grandes ironías de su vida. El hombre que creó un cosmos de fantasía nunca fue el amo de su propio universo. Décadas después, cuando Marvel Studios comenzó a conquistar Hollywood, el mundo redescubrió a Stan Lee. Sus divertidos cameos en cada película se convirtieron en una tradición esperada por todos los fans. De repente, el público masivo, que quizás nunca había leído un cómic, supo quién era ese anciano carismático que aparecía en pantalla. Las alfombras rojas, los homenajes y el reconocimiento mundial finalmente llegaron. El escritor, que una vez firmó con seudónimo para no desprestigiar su nombre, se convirtió en un ícono de la cultura pop, tan famoso como los propios héroes que creó. El verdadero legado de Stan Lee no son solo los superhéroes. Su genialidad fue crear espejos. Creó personajes que, a pesar de sus poderes increíbles, estaban rotos, eran inseguros, cometían errores, como nosotros. Nos enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero también que la debilidad, la duda y el fracaso son parte del viaje de cualquier héroe. Demostró que no necesitas ser invulnerable para ser poderoso. A veces, la mayor fuerza reside en levantarse una vez más después de caer. Stan Lee falleció en 2018, a los 95 años. Pero su historia no terminó ahí, porque su verdadero legado no está en el pasado, sino en el presente. Vive en cada niño que se pone una máscara para sentirse valiente, en cada persona que encuentra consuelo en una historia de superación. Porque cada vez que alguien se siente demasiado débil, demasiado pequeño o demasiado diferente
para cambiar el mundo. Spider-Man vuelve a columpiarse entre los rascacielos. La pregunta no es cómo Stan Lee creó Marvel. La verdadera pregunta es, ¿cuántas veces estuvo a punto de rendirse antes de lograrlo? ¿Cuántas veces el fracaso, la pobreza y el rechazo golpearon a su puerta? Y si él pudo convertir toda esa adversidad en un universo eterno que inspira a millones, ¿qué podría pasar si tú, hoy, decides no rendirte? Si esta historia te inspiró, si quieres seguir descubriendo las vidas reales detrás de las mentes más brillantes del mundo, suscríbete ahora al canal y dale like a este video. Y no te vayas, porque el próximo episodio ya está en tus recomendaciones. Una historia aún más oscura, más arriesgada, y que pocos se atreven a contar. Gracias por acompañarnos. Excelsior.